Bienvenidos a nuestras noticias NotiMemoria. El día de hoy hablaremos de tres aspectos muy importantes. Primero que todo, hablaremos de los problemas del modelo modal. Después de esto, nuestra corresponsal Laura hablará de las alternativas del modelo multialmacén. Y por último, nuestro corresponsal Fabián nos explicará sobre el enfoque de los niveles de procesamiento. Así que pues, comencemos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué problemas pudo tener la hipótesis de las multimemorias? Pues bien, esta empezó a ser gravemente cuestionada con la aparición de los resultados empíricos que no encajaban de la mejor manera con los postulados de este modelo. Entonces, para empezar, se hablará de los procesos de codificación diferencial en el ACP y el ALP. Principalmente en el ACP efectuaba una condición exclusivamente acústico-articulatoria de la información, donde los hallazgos experimentales no eran totalmente compatibles con este modelo. En cuanto al ALP, persistía exclusivamente a los aspectos semánticos de la información, los cuales fueron perdiendo su vigor al considerarse un artefacto de materiales únicamente verbales. En segundo lugar, se habla del efecto, resencia y procesamiento concurrente en ACP, en la cual se afirma que cualquier sobrecarga de la capacidad del almacenamiento del ACP debería producir cierta alteración, cuando no la eliminación del efecto de la resencia. Sin embargo, Botley y Hitch demostraron que esto no era necesariamente el caso, ya que cuando los sujetos debían recordar una lista de palabras a la par de repetir una serie de dígitos, el componente de resencia de la curva no se veía del todo afectado. En la teoría del ACP se postulaba que se esperaría en este caso que la carga concurrente de los dígitos deteriorarse la capacidad del almacenamiento del ACP y así produciría un impacto negativo en la zona de la curva, pero esto no ocurrió y así argumentan la falla de este modelo modal. Por último, el ACP y la transferencia de información a ALP, en donde el modelo modal exponía que la permanencia de los inputs estimulantes en el ACP aumentaba la probabilidad de que los mismos fueran transferidos al ALP. Sin embargo, Turing observó que leer repetidamente un conjunto de palabras no hacen aprender más fácilmente. Esto lo comprobó en diferentes ensayos con personas de diferentes edades. Así, desmeritando el modelo modal, en el cual se esperaba que al repetir estas palabras en el ACP hubiera reproducido un cierto grado de transvasamiento al ALP, produciendo un aprendizaje rápido y efectivo. Con estas inconsistencias empíricas precedentemente apuntadas llevaron a los investigadores de la memoria a la búsqueda de modelos teóricos alternativos. Y de esto los va a hablar mi querida compañera Laura. Adelante, Laura. Muchas gracias, corresponsal Juliana. Ahora, en nuestra siguiente noticia les contaré sobre las alternativas al modelo multialmacén. Así que la concepción de los almacenes de memoria como estructuras mnémicas diferentes postuladas por Atkinson y Shiffrin empezó a tener un cambio, pues que en base a los hallazgos experimentales que estaban teniendo y en los cuales no criticaban al modelo multialmacén como tal, sino simplemente al almacén de corto plazo, diciendo que esta parecía que no era una estructura de carácter unitario, que había que ser estudiada a fondo. Entonces empezaron a encontrarse hallazgos como el de nuestro querido Tolvin en 1966, en el cual se disputaba un supuesto central de que la repetición de la información en el almacenamiento de corto plazo hacía que ésta se mantuviera allí antes de pasar al almacén de largo plazo. Entonces esto era como una controversia que Tolvin planteaba y decía pues que esto no era así. Así que a partir de los hallazgos que se fueron encontrando y de las dificultades que presentaba el modelo multialmacén, surgieron dos alternativas de este modelo. Por un lado, el enfoque de los niveles de procesamiento de Cray y Lockhart, y por otro lado, el modelo de memoria operativa de Bradley y Hitch.
Estos modelos se caracterizaban porque le daban prioridad a los aspectos funcionales, como la manera en que se procesaba esta información, antes que a los aspectos estructurales. Además, Warrington y Wellstrand hicieron un estudio con personas amnésicas en estado de recuperación, en el cual dieron cuenta que las personas podían recordar información estimular pasada sin que hiciera parte de esta la conciencia, es decir, que ellos no eran conscientes de esta información que estaban recordando. Así entonces se encontró que las personas con amnesia en estado de recuperación y en sujetos normales existía una memoria no consciente o implícita. ¿A qué se refiere esto? La memoria implícita hace referencia a que las experiencias previas ayudan en la ejecución de una tarea sin que exista una percepción consciente de esas experiencias. Así que bueno, esto es todo por las alternativas al modelo multialmacén. Los dejo con mi compañero Fabián en otro lado del mundo para que les siga contando un poco más. Muchas gracias, compañera Laura. A continuación pasamos a noticias de última misión, donde tenemos a la teoría del enfoque de los niveles de procesamiento. Y la gran pregunta que muchos se pueden hacer, ¿esto qué es? Imaginemos que nos encontramos a una persona en la calle y que esta persona nos salude. Esto le puede suceder a muchos de nosotros y en ese instante no recordemos quién es esta persona y nos comenzamos a hacer muchas preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿quién es esta persona? ¿Será que la conozco de algún lugar en específico? Puede ser que en esta situación nos fijemos en varias características que tiene esta persona. Una de ellas puede ser la forma de hablar, la cara, si es algún familiar, la forma de expresarse, la forma de vestir y muchas veces la voz que tiene esta persona. Es posible que comencemos a pensar en situaciones pasadas donde podemos haber encontrado a esta persona. Se comienza a hacer una lista de sitios donde hayamos frecuentado, entre ellos están el barrio donde vivo, el lugar de trabajo y sitios y lugares donde hayamos frecuentado con nuestros amigos y familiares. ¿Y qué relación tiene esto? Todo esto son procesos de nuestra memoria, son operaciones mentales que hacemos para recuperar la información de nuestra memoria o bien sea para codificar una nueva. Esta teoría fue desarrollada por los doctores Clark y Lucas en 1972, donde propusieron una alternativa al modelo multialmacén de los doctores Atkinson y Shifrin, ya que consideraron que si bien tal modelo se había preocupado por estudiar la capacidad de la memoria y los formatos de codificación de la información, y no había prestado suficiente atención a cómo se produce tal información y cuáles son las posibles etapas del procesamiento. En el modelo alternativo de estos autores se enfatizan las operaciones de codificación, que es el registro, como determinantes de la permanencia relativa de lo almacenado, partiendo del supuesto que la memoria es un sistema unitario con diversos niveles del procesamiento. Cabe resaltar que son tres niveles del procesamiento. El primero es el nivel estructural, el segundo es el nivel semántico y el tercero es el nivel fonológico, que ocurren de manera continua desde los niveles de senso-percepción y reconocimiento de patrones hasta los niveles de atribución del significado. En este modelo se concibe la memoria más como un proceso activo y menos como un almacén de información. Esta propuesta denominada teoría de los niveles de procesamiento enfatiza el grado en el cual analizamos la nueva información y señala que la cantidad del procesamiento de la información que se produce cuando nos encontramos con este material es de vital importancia para determinar qué cantidad de información vamos a recordar. Estos autores plantearon tres niveles del procesamiento. El primero es el nivel estructural. El nivel superficial del procesamiento se orienta hacia el procesamiento de las características sensoriales y físicas de la información. La forma de la letra, el número o la palabra. Y solo seríamos capaces de recordar la estructura. El segundo nivel es el nivel fonológico. En este nivel se analizan los rasgos fonológicos y la estimulación recibida. En el caso de las letras, se añade el sonido que está asociado a ellas, teniendo en cuenta el contexto de las palabras. El tercer nivel es el nivel semántico. Este nivel es el más profundo y corresponde al análisis de la palabra, tomando como referencia el contexto de la frase en la que forma parte. En este nivel se eligen las palabras y el significado que tengamos almacenado más adecuado. Y finalmente, esta teoría parte de los siguientes presupuestos. Primero, para obtener un buen recuerdo es más importante la cantidad del procesamiento que el lugar donde se procesa la información. En estos están involucrados la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo.
Segundo, el procesamiento de la información que se recibe a través de los sentidos es continuo ya que va desde el procesamiento superficial, pasando por un intermedio hasta llegar al más profundo, el de carácter semántico, en donde se construye el significado. Tercero, el tiempo en que la información puede permanecer en nuestra memoria y está en función de la profundidad del análisis. Y cuarto, la repetición superficial o mecánica sirve para mantenerla en la memoria a corto plazo, pero no garantiza que el almacenamiento en la memoria a largo plazo sea mejor. Bueno chicos, una recomendación que les sugiero para que la repetición de la información sea efectiva debe ir acompañada de la construcción de vínculos que percibimos y la que ya tenemos almacenada. Esto fue todo por hoy chicos y les dejo con mi compañera Juliana. Gracias, Fabián. Y bueno, con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy. Recuerde, lavarse las manos, cuidarse y siempre usar tapabocas. Que tenga una buena tarde.